3 han sido las colecciones de los cuentos cortos escritos por Lord Dunsany que he comentado hasta ahora. Sin embargo, creo que ninguna de ellas se compara con la que está destinada a aparecer en este capítulo. ¿Por qué declaro tal cosa? ¿Porque es bueno? ¿Porque tiene delirios que van más allá de las nebulosas celestiales? La respuesta a todas esas interrogantes es claramente una muy deplorable negativa, a decir verdad. Siento que es una de las secciones más flojas del tomo, aunque no por ello despreciable. Las razones de ello están involucradas ya sea por una u otra cosa, aunque la más evidente de ellas, según algunas especulaciones mías, se deba quizás a una que está ínfimamente relacionada con su concepción en sí, dato que les proporcionaré enseguida, sacado del ejemplar titulado Lord Dunsany, una bibliografía, escrito por el mismo St. Joshi en el año de 1993. Según el texto, que igualmente pueden revisar en la versión inglesa de la Wikipedia, Sidney Syme, el artista que había ilustrado los anteriores libros de Dunsany, se hallaba frustrado un día en el que el escritor fue a visitarlo a su casa. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Que curiosamente, The Book of Wonder, o el Libro de las Maravillas, si trato de hacer una traducción más literal, fue el único tomo en el que el ilustrador hizo primero las imágenes y después, con base en ellas, Lord Dunsany escribiría los cuentos. En palabras del propio varón, las circunstancias fueron las siguientes. Un día encontré a Mr. Syme en su extraña casa en Worplesdon, quejándose de los editores porque no le habían ofrecido temas muy apropiados para las ilustraciones, así que le dije: ¿por qué no haces las imágenes que prefieras y yo escribiré una historia explicándola y añadiendo así una pequeña porción de misterio? Ciertamente esta anécdota nos dice mucho porque, con base a mi experiencia, puedo decirles que el proceso es ciertamente el contrario en lo que a darle viveza visual a un libro se refiere. Primero son los relatos y luego vienen las imágenes. No puedo decir que ello presente una limitante, sino que al contrario, el hecho no deja de ser en cierto modo un camino original para que dos artistas colaboren, pese a que esto pasó hace ya muchísimos años. ¿Qué es lo que creo yo? Que como tal no son ideas enteramente llevadas a cabo por Dunsany, y si algún tema se asemejaba en dos o más ilustraciones, por mera lógica es bastante propenso a que determinadas narrativas sean similares entre sí de algún modo u otro, lo cual fue una circunstancia que sí sucedió, según mi punto de vista. Recordemos que la primera edición de este popurrí fue en noviembre de 1912 y que se empastó con cubiertas duras al igual que los anteriores. Ante nosotros tenemos un prefacio que nos dará una frígida bienvenida, y afirmo semejante cosa porque no esperen que se nos explique a plenitud el fondo de la cuestión. Creo que el motivo de ello está relacionado, al menos un poco, con lo que yo mismo les comenté en mi propio prólogo, donde tarde que temprano el lector deberá hacerle frente a una obra literaria sin ningún tipo de apoyo. ¿Suena escalofriante? ¿Desolador? Quizás el segundo calificativo sea más apropiado, tomando en cuenta la trama de la mayoría de las entregas, que son 14. No puedo menospreciar el primer relato titulado La novia del hombre caballo, que trata sobre las jornadas de un centauro que se halla en sus años más joviales. Durante la trama, se nos dejará entredicho que la humanidad libró una cruenta batalla con estas criaturas mitológicas, razón por la que se le teme, dado a que resultaron victoriosos al arrasar un total de 17 ciudades humanas. Entonces el centauro, en su travesía, encuentra a la hija de una entidad donde la mitad de su genética es idéntica a la suya, a la vez que comparte parentela con los dioses y con una bestia león del desierto a quien toma por esposa y esclaviza por la fuerza. Una narrativa por más interesante. A lo mejor podrían pensar que la situación mejora un poco con el favorito de Lovecraft, que lleva por nombre La angustiosa historia de Thornhambrind, el joyero y el funesto destino que le aconteció. Y si no me creen, les recomiendo que le echen un vistazo a el horror sobrenatural en la literatura, ya que puedo asegurar que el solitario de Providence hizo un mejor trabajo, sí, que yo al hablar de este cuento ahí. Aquí, un maestro ladrón, por orden de un monarca, tiene la misión de robar un diamante muy apreciado por un dios araña que se hace llamar Holo Holo,
Él es la divinidad que creó al mundo y el responsable de regalar a los hombres cuanto poseen. Sin embargo, lo único de lo que les privó fue de un hermoso diamante que guarda con recelo y que siempre regresa a su sitio cada vez que alguien intenta hurtarlo. Algo curioso del asunto es que se hace bastante evidente el conflicto literario denominado hombre contra Dios o contra destino, que se viene manejando desde hace 2 capítulos, porque es bastante obvio que el ladrón, pese a que blande una espada mágica llamada ratón, no podrá vencer a aquella inteligencia superior en una batalla que no tardará en suscitarse. Eso no significa que anteriormente no haya saboreado la gloria, ya que logró burlar al grupo de sacerdotes que custodiaban el ídolo utilizando un elixir hecho de miel. Todo se vuelve efímero poco después que le llega la derrota, mismo destino que sufre la princesa, que iba a serle entregada como esposa si cumplía exitosamente con su trabajo. Un grupo de nómadas, en la probable aventura de 3 hombres de letras, está dispuesto a conseguir la caja dorada, pues su tribu está seca de poemas y sonetos y dicha arca representa un oasis ante semejante crisis. Para tal hazaña se atreven a contratar a un trío de bandidos, donde uno destaca por su experiencia para tal acometida y cuyo nombre es Slith. La trinidad criminal es enviada a los confines del mundo sin más preámbulos, pues justo ahí es en donde habrán de comenzar su auténtica aventura. Acontecen varios sucesos, eso es seguro, entre los que destacan la devoción de los malhechores por unos pequeños dioses que se sacan de los bolsillos y de su encuentro con un mim, mitad elfo, mitad gnomo, que se nutre comiendo los huesos de los muertos. Entonces llegan a el páramo retumbante de la tierra equívoca, y hubieran cumplido con su cometido con creces de no haber sido por un incidente que ocasionó una inminente desgracia, siendo el maestre del grupo el más desdichado, ya que se precipita eternamente por un precipicio. Las imprudentes plegarias de Pombo el idólatra nos narra la anécdota de un hombre que, tras pedirle una plegaria bastante básica a un dios de lo más ordinario, este se atreve a no concedérsela. Indignado, el protagonista acude con otra deidad con la finalidad de solicitarle que extermine al primero, lo que ocasiona la negativa del otro por el simple hecho que, pues, estaría quebrantando el protocolo de los dioses. Por ende, ningún ser superior se toma siquiera la molestia de prestarle atención, razón que lo impulsa a convertirse en un iconoclasta. No obstante, al enterarse de que uno de ellos estaría dispuesto a favorecerlo, comienza un peregrinaje hasta que logra dar con él, mas todo fracasa y su destino se vuelve tan turbio como el del ladrón del cuento anterior. El relato de la señorita Kovadych y el dragón del romance me parece uno de los más hermosos que he leído. Aquí, la joven hija de un político está próxima a abandonar su residencia actual y eso la aflige de sobremanera. De pronto, un dragón dorado baja del cielo y antes de pensar, estoy perdida, esta es mi ruina, el legendario monstruo la toma y la transporta consigo hasta un reino maravilloso a través de un viaje que no podría ser pues más de ensueño. Poco a poco la chica va alejándose del mundano Londres con su humo industrial y su estilo de vida tan artificial, para, más tarde, llegar hasta una costa en la que ambos, dragón y mujer, gobernarán como auténticos reyes ante un puñado de criaturas imposibles, además de nunca envejecer o morir, pues han vencido al temible tiempo, el asesino de los dioses. En medio de su gloria, las ciudades de antaño se levantan, a la par que la nostalgia ha dejado de existir, ya que de una forma por demás extraña, el pasado vive otra vez. Un día cualquiera llega a manos de la chica la nota de una antigua camarada, diciéndole que no es bueno que comparta sola tan espléndido sitio. Me resulta muy curioso el rechazo que Dunsany ha demostrado por Londres desde hace algún par de cuentos, como es el caso de Bithmorra. Ciertamente vivió una época industrial de lo más agitada, sin descontar que la Primera Guerra Mundial estaba bastante próxima, siendo algo que lo entristeció bastante y que queda muy claro en el prefacio de la última sección del libro.
De igual forma, no puedo dejar de pensar, pues, de dónde Lovecraft pudo haber tomado su inspiración para toda su saga centrada en Randolph Carter, que comienza con el testimonio de Randolph Carter y que culmina, a mi parecer, con A través de las puertas de la llave de plata, sin obviar que también sirve para conectar los círculos oníricos y míticos, respectivamente. De cómo Noth habría practicado su arte contra los Gnolls nos remonta otra vez hasta un relato de condición aventurera, ya que nuevamente un ladrón llamado Noth, admirador del susodicho Slish, toma por aprendizaje a un novato que llega con su madre un día común y corriente. Pese a todo el riguroso entrenamiento, el novato fracasa cuando llega la hora decisiva tras no seguir las indicaciones de su tutor al pie de la letra, en especial la recomendación que le dio sobre la avaricia. En medio de una atmósfera perfecta que ocasiona que me atreva a encasillar este relato en el más absoluto suspenso, se suscita una persecución al cabo de sustraer unas cuantiosas esmeraldas a unas criaturas conocidas como los Gnolls. Si desde el exponente anterior ya se notaba mucho que los temas se comenzaban a repetir con respecto a lo del bandido, la situación es un tanto similar en cómo llegó uno, como se había predicho, a la ciudad de nunca jamás y en la coronación de Mr. Thomas Sop, aunque ahora con la premisa del dragón y no con la del bandido. Y a partir de ahí, pues es lo mismo para el resto de los cuentos. Aquí ya depende con qué criterio deseen abordarlos. Lo anteriormente dicho va relacionado con que da la casualidad que los dos últimos cuentos son mis favoritos, dado que Chu-Bu y Shimish nos adentra en un conflicto de dos dioses que son adorados en un templo donde, precisamente, Chu-Bu es el más antiguo de los dos, y al ver la llegada de su nuevo compañero, empiezan a invadirlo los celos. El humor siniestro de Dunsany no podría haber sido mejor, puesto que se desata una batalla sin cuartel en la que los niveles de indignación se llegan a relacionar con ver quién de los dos tiene más excremento de pájaro sobre sí. Las consecuencias no podrían haber sido de lo más nefastas al quedar su templo destruido gracias a su poder divino y al perder a sus fieles en el proceso. ¿Quién prevaleció al final? ¿Quién se proclamó como la auténtica entidad suprema? Eso deberán averiguarlo ustedes. El otro vendría a ser La Ventana Maravillosa, que pese a basarse en el contexto del dragón otra vez, el cual aparece por cierto de una forma bastante curiosa, no cae en el tedio. Schliden, el desgraciado del pueblo, se hace de una ventana muy singular con un siniestro mercante por una cantidad de dinero irrisoria, aunque en esta época no lo sería tanto dada la inflación. Tras ser instalada en su minúscula vivienda durante una noche, Schliden se da cuenta que al otro lado de la ventana el cielo sigue tan celeste como si fuera de día, y tras hacer varias inspecciones minuciosas, se da cuenta que tras el cristal existe un reino cuyos banderines tienen motivos del dragón dorado de hace un par de relatos. Por desgracia, tal lugar es atacado por otro pueblo en una despiadada guerra que dejará impotente al desdichado Schliden, y tras romper el vidrio para acceder al otro lado, se nos servirá la conclusión que, de nueva cuenta, deberán ustedes de descubrir. Como conclusión, el libro de los prodigios podría gustar más o menos a sus lectores. Se incluyen varias de las mejores historias de Dunsany, aunque también algunas de las más aburridas. El que el varón haya propuesto algo así a Sidney Sime no deja de ser un bonito gesto y un experimento que me sigue asombrando. Quizás la palabra de Wonder esconda algo más en todo esto. No me debería de extrañar tal acción, ya que al final de cuentas, Dunsany seguía siendo un caballero y a lo mejor pues no soportaba ver a su amigo en semejante situación. No puedo dejar de recomendarles los dos últimos relatos sobre los que les hablé, les aseguro que les encantarán. Y bien amigos, eso ha sido todo por el momento, fue un placer estar aquí de nuevo con ustedes, nos vemos y hasta la próxima.